7 de la mañana con 49 minutos. En la votación que cesó a José Serrano el viernes 31, 31 asambleístas estuvieron ausentes. La mayoría de los registros de Alianza País. Conozcamos quiénes son. Con 103 votos afirmativos y 3 abstenciones de los legisladores Carlos Berman, Brenda Flor y Manuel Ochoa, se definió la destitución del presidente de la Asamblea Nacional, pero llamó la atención que la mayoría de parlamentarios del bloque oficialista y sus aliados no se registraron al momento de la votación. En total, 26 asambleístas, entre ellos Montgomery Sánchez, Luis Quijije, Esteban Albornoz, Carla Cadena, Mariano Zambrano y el ahora expresidente del Legislativo José Serrano, quien abandonó el pleno de la Asamblea luego de su comparecencia para explicar la grabación telefónica, mantenida con el excontralor y prófugo de la justicia Carlos Polit, no participaron de la sesión del pasado viernes. También se ausentaron la asambleísta Elizabeth Cabezas, Jimena Peña y María José Carrión, quienes formaron parte de una terna al interior de Alianza País para reemplazar a Serrano. Elizabeth Cabezas tiene el respaldo del oficialismo para titularizarse en el cargo. A ellos se suman asambleístas como Doris Solís y Marcelo Holguín de Revolución Alfarista, y el grupo de ausentes se completa con los parlamentarios Freddy Alarcón del Partido Sociedad Patriótica, María Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador y Lourdes Cuesta del Movimiento Creo. Carlos Flores, Telediario. 7 de la mañana, 51 minutos. María José Carrión, asambleísta de Alianza País y presidenta de la Comisión de Fiscalización, nuestra invitada en Primera Impresión. ¿Por qué no estuvieron en la votación? ¿Por qué se ausentaron? Bueno, primero, buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos miran a través de Ecuador TV. Bueno, precisamente habíamos pedido y se había hecho algunos diálogos con algunas bancadas sobre este momento tan delicado que ocurrió el día viernes de la semana anterior, en lo cual les habían dos exposiciones fundamentales para aclarar hacia la ciudadanía y obviamente hacia el Parlamento sobre este famoso audio que se hizo y se develó en una rueda de prensa del fiscal. Nosotros, como asambleístas de Alianza País y en unos diálogos legislativos con bancadas, habíamos pedido al presidente de la Asamblea que nos permita tener un tiempo luego de deliberación para poder tomar la mejor decisión posible en cuanto a este tema, que sin duda es un tema muy delicado. Y en este tiempo nos habían informado que el presidente de la Asamblea iba a dar tres intervenciones más, que lo cual implicaba 30 minutos. Y en ese tiempo nosotros subimos a tener unos diálogos al interior del bloque. En ese momento, de manera acelerada, se llama la votación y pues no pudimos votar. Eso fue lo que pasó. ¿Es una casualidad que no hayan estado ahí? En realidad no fue una casualidad. Nosotros habíamos planteado esa reunión. Lo que fue realmente acelerado fue la votación. Nosotros habíamos planteado la reunión, incluso pedimos un receso legislativo. Y muchas bancadas, de las cuales personalmente yo tuve diálogos, estaban de acuerdo que era necesario tener un receso legislativo. Hablé con algunas bancadas, por ejemplo, con compañeros y amigos de algunas comisiones que nos habíamos visto y reunido en días anteriores, en vista de que sin duda este es un momento de crisis legislativa y que el día viernes ya poco a poco vamos a comenzar a superar. ¿Temían ustedes que algún asambleísta, además de plantear la destitución del presidente José Serrano, plantee su descalificación como asambleísta? Bueno, en realidad allí siempre hay discusiones jurídicas sobre los mecanismos, los pasos a seguir, la ley, la Constitución, los derechos y deberes. Y en esa medida, pues, muchos legisladores tenían criterios distintos. Incluso usted fue testigo y el Ecuador fue testigo que fue cambiando y modificándose las solicitudes de sectores del legislativo de ciertos partidos políticos en relación a qué hacer en este punto. Y finalmente decidieron hacer una modificación final con una moción que en este caso se decidió. ¿Por qué mantienen a José Serrano como asambleísta? Bueno, en realidad esa es una decisión que el Parlamento ha tomado. Fíjese, le estoy diciendo que fue cambiando la decisión. ¿Por qué fue cambiando? Porque en realidad, como los mecanismos para la revocatoria del mandato, por ejemplo, están ya definidos con la participación ciudadana, la recolección de firmas, etcétera, es un mecanismo que la Asamblea no puede definir. Los mecanismos como se hablaba de otra figura, como no me acuerdo ahora el nombre exacto de la figura que se hablaba, pero no tenía mecanismo dentro de la Asamblea Nacional, no había ese mecanismo. Es decir, no existía la ley, no había el mecanismo adecuado, y finalmente el de la destitución tenía también otra figura. De tal forma que los diálogos y las discusiones... No había claridad sobre la normativa al respecto. No había claridad sobre la normativa, incluso había algún temor de algún juicio de repetición, de alguna acción parlamentaria, incluso interponer una acción
en países donde se hace este ejercicio de justicia internacional, donde el Ecuador es signatario de algunos de estos espacios. Por ejemplo, la Corte Interamericana. Ahora, la pregunta es, ¿quedaron ustedes conformes con las explicaciones del expresidente Serrano? Bueno, en realidad yo creo que allí el expresidente de la Asamblea Nacional ha dado su versión en este sentido. Creo que nos deja con mucha preocupación los contenidos del audio, la información entregada por el fiscal, la información entregada por el presidente de la Asamblea Nacional. Lo que corresponde es, en el marco de nuestras competencias legales y constitucionales, y la decisión del bloque fue comenzar a trámite el juicio político que podría ser al fiscal general de la Nación, que deberá recoger las firmas correspondientes, deberá presentarse al Consejo de la Administración Legislativa, deberá pasar el proceso que pasa cualquier juicio político. Y eso es un poco de la preocupación que yo tenía inicialmente de esta primera presentación de la solicitud de qué hacer con este audio, es que decía, iniciará el trámite. Y no puede iniciar el trámite si es que no se pasan decía incluso más exacto, decía, irá a juicio político el fiscal general de la Nación. Ahora, lo dicho por José Serrano, lo dicho por José Serrano y lo no dicho por José Serrano, sobre todo, es decir, las áreas grises, los temas que han quedado sin explicaciones, no se responde con el juicio al fiscal. Ese evidentemente es parte de todo esto, pero es otra parte de todo esto. La pregunta es, ¿qué es lo que cabe? ¿Qué es lo políticamente responsable de parte de ustedes respecto de lo dicho y lo no dicho por Serrano? Bueno, yo creo que allí también hay que hacer, y por eso nosotros pedíamos también que haya este receso después de las comparecencias, porque nos parecía que era importante, al conocer nueva información, al tener información que nadie tenía en el Parlamento, tomar un tiempo y un aire necesario para poder analizar qué hacer con esa información. Lamentablemente ese tiempo no se tuvo el receso, a pesar de que nosotros insistimos al presidente en ese momento que estaba conduciendo la sesión, que nos permita tener ese tiempo. Pero ya no le pregunto por el pasado, le pregunto por el porvenir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Obviamente hay una previsión como legisladores y como responsables de nuestros actos, una previsión de qué hacer como bancada en relación a esta información. Yo creo que lo que corresponde es que cada bancada se reúna casa adentro y que pueda también analizar la información entregada, en un lado por Poli, por Poli también por el fiscal general de la Nación, también por el presidente de la Asamblea, y ahora hay otro personaje que también ha sido mencionado, vinculado posiblemente la fiscal subrogante Tania Moreno. De tal forma que creo que sí es necesario que la Asamblea, en el marco de sus competencias, porque ante la información entregada por el presidente de la Asamblea, me imagino que eso se judicializará, es decir, comenzará una investigación, una indagación sobre este asunto. Ahora, claro, judicializar, comenzar una investigación previa, si es que el fiscal está mencionado en esta investigación, es bastante complejo, digamos. ¿Estaría usted de acuerdo con lo que dijo Ramiro Aguilar aquí hace un instante? El Consejo de Participación Ciudadana debería cesar al fiscal, de facto. Yo no puedo decir ni pronunciarme sobre qué debería ser o no otra función del Estado, que es la función de transparencia, y específicamente una entidad de esa función que es el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Sin embargo, en lo que votó el pueblo ecuatoriano le da competencias específicas para evaluar al fiscal general, para también destituir a aquellos funcionarios que no han cumplido sus funciones. En esta medida, nosotros, dentro de la Asamblea Nacional, que sí es nuestra responsabilidad, haremos el análisis para recolectar toda esta información dicha y comenzar un proceso probablemente desde todas las bancadas, porque al final fue una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional el procedimiento para analizar si es meritorio un juicio político. Ahora, ¿qué sigue luego de esto? ¿Cuál es el curso que debe seguir la inquietud alrededor de estas comparecencias? Que, por cierto, ambos personajes se lanzaron lodo. La pregunta es, ¿debajo del lodo hay verdades que el país demanda conocer? Bueno, yo creo que después de esto, que ha sido duro para la Asamblea Nacional, en lo personal, un compañero que ha venido liderando un proceso importante desde su participación en el Ministerio del Interior, que ha sido un gran trabajo que él ha hecho. Sin embargo, que ahora que se conoce cierta información, lo que corresponde es del debido proceso. A mi criterio, él tendrá el legítimo derecho a la defensa en las instancias que le corresponden, que ya serán las instancias judiciales. Pero más allá de esto, yo creo que es un momento de cerrar una etapa de la Asamblea Nacional y comenzar otra. Y en esta medida yo creo que ¿cuál es la que hay que cerrar? Necesidad
esta etapa de estos audios, de este momento, digamos, tan complejo, difícil, pero yo creo que también, y de toda crisis, yo siempre soy muy positiva, creo que puede haber una oportunidad, y esta oportunidad viene en dos ramas. En lo que corresponde a la construcción de una agenda legislativa contundente, con todas las bancadas, donde los jefes de bancada se reúnan y puedan hablar de los temas importantes, de lo que interesa a la ciudadanía, temas como los que usted ha mencionado. ¿Qué va a pasar con el plan económico? ¿Hacia dónde va el país en ámbitos económicos? Esta lucha frontal a la corrupción también. Yo voy a plantear una mesa interinstitucional para sentar a todas las entidades de control una vez que se supere la crisis, obviamente, de fiscalización. Discúlpeme, asambleísta, pero esto de cerrar el capítulo no es dar la espalda a la inquietud pública. No es poco lo que se ha dicho. Se usó precisamente el edificio de la Asamblea como caja de resonancia de todo esto, y ahora la respuesta es cerrar el capítulo. Bueno, a mi criterio nos corresponde, como le dije, y vuelvo a insistir, nadie va a darle espalda a nada, y todo hay que afrontarlo con responsabilidad y en el ámbito de las competencias. Pero obviamente que hay que hacer algo y hay que plantear una hoja de ruta para la Asamblea Nacional, porque si no, lo otro es vivamos en crisis, en caos, y la gente sigue esperando resolver sus problemas, como por ejemplo el acceso al crédito para mujeres, las leyes de emprendimiento para mujeres, los jóvenes del trabajo todos joven. Temas muy importantes, no se lo discuto. La pregunta es que no es lo uno versus lo otro. No, Eduardo, es que no es lo uno versus lo otro, es las dos cosas a la vez. Por eso. Finalmente, la Asamblea tiene dos competencias fundamentales, el legislar y el fiscalizar. En la fiscalización haremos todo lo que corresponde y lo que el Pleno ha decidido, que es el juicio político probable, que será producto de un proceso que llevará a cabo la Asamblea Nacional y todas las bancadas bajo decisión, y lo otro, que es seguir fiscalizando de manera contundente para ver qué otros elementos pueden haber en esas revelaciones. Sin embargo, también hay una agenda muy importante que es la legislativa. La gente está esperando respuestas y en el ámbito del planteamiento económico que va a hacer el presidente, la Asamblea tiene mucho que decir. Por ejemplo, el tema de los jubilados. El ministro de Trabajo estuvo en la Comisión de Fiscalización y nos comentó ya la inversión que se ha hecho en la entrega de 244 millones para el pago de los jubilados. Una buena noticia para el país. Y eso se hizo producto también del seguimiento que está dando la fiscalización a esta demanda de los jubilados. Pero también queremos plantear una reforma también al presupuesto del Estado para que recursos que están vagos en otras instituciones puedan destinarse a seguir pagando aquellas jubilaciones de la gente que está esperando. Esto puede esperar o debe parar porque hay un proceso de fiscalización. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y hay otros temas también fundamentales de la Asamblea que deben ser producto de un acuerdo, Eduardo. A mi criterio, muy personal, yo creo que debe ser un producto y construir una plataforma multibancadas que permita establecer una agenda legislativa de construcción de aquellas demandas que la ciudadanía está planteando en ámbitos fundamentales para la vida de los ciudadanos, como por ejemplo resolver el tema educativo de los jóvenes, resolver el tema de las becas estudiantiles para la universidad, resolver el tema del acceso al crédito de las mujeres, etcétera. Son temas y agendas que de hecho están ya dentro del Parlamento, pero que debemos priorizar. Lo que no podemos es parar por una crisis a una institución que debe dar respuestas y dar respuestas a la ciudadanía efectivas, eficientes. Y para eso hay que hacer un acuerdo multibancadas, porque no debe depender de la voluntad de un presidente o presidente de la Asamblea, debe depender de la voluntad colectiva de este espacio que es el más democrático del país, porque tiene la representación del 100% de los ecuatorianos que votaron y que decidieron: a mí me representa esta tienda política, a mí me representa esta otra. Una inquietud final. El día miércoles se vaticina que habrá elección para elegir a quien sustituya a José Serrano. ¿Elizabeth Cabezas será la próxima presidenta? Sí, ella está postulando por parte del bloque de Alianza País. Hemos tenido un proceso interno, eso es muy importante, la garantía de la democracia interna de nuestra organización política. Fueron 3 nombres que se plantearon hacia nuestra organización política y al presidente de la República, quienes finalmente han planteado que debería ser Elizabeth Cabezas. En una discusión que ya el bloque tuvo, hemos procesado, y obviamente los diálogos continúan. Diálogos con otras bancadas, buscar mecanismos para la gobernabilidad hacia el futuro, garantizar este espacio que le digo multipartidos y destrabar algunas comisiones que también, si bien es cierto, como decía hace un momento Ramiro Aguilar, podrían estar en conflicto interno, y que lo que debe garantizarse es la productividad de la Asamblea. Más allá de los conflictos que podamos tener usted y yo,
Hay un país que nos está mirando, hay un país que demanda y ese país hay que ser tajantes y frontales. Nuestras respuestas son hacia ellos, hacia la ciudadanía, hacia el pueblo ecuatoriano con el cual está nuestro compromiso. Pero usted y yo no tenemos ningún conflicto. Ninguno, por lo pronto. 8 de la mañana, 4 minutos. Nuestra invitada María José Carrión, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Gracias por su sintonía. Como siempre les recomendamos al término de este espacio que lean Diario El Telégrafo. Este día, Diario El Telégrafo nos trae declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Hemos unificado al país. El presidente ha hecho una gira por Chile y allí ha ofrecido declaraciones a importantes medios de comunicación sobre la realidad política interna. Conozcan esto y más en la entrega de hoy de Diario El Telégrafo. 8 de la mañana, 5 minutos. Perdón a nuestros compañeros por habernos pasado unos minutos de este espacio. Mañana, 6:55, es nuestra cita como todos los días. Gracias, buena jornada.